Capítulo 64. Fin del festival deportivo. Midoriya, felicidades. Vi todas tus excelentes batallas. Bueno, gracias, por favor. El Festival Deportivo de Preparatorias UA concluyó y, como era de esperar, se celebró la ceremonia de premiación. Midoriya Izuku, campeón, se alzó con el primer puesto, seguido de Todoroki Shoto como subcampeón, y Bakugo Katsuki y Ojiro Maserao, eliminados en semifinales, compartieron el tercer puesto. En el podio de premios, normalmente el árbitro principal entregaba las medallas, pero este año fue diferente, todos esperaban con impaciencia la aparición del héroe. Estoy aquí. Con su icónica frase, All Might descendió del cielo al centro de la arena del festival deportivo y el público estalló en vítores emocionados. Este era All Might, el héroe número uno que todos admiraban. Como el símbolo de la paz. Era profesor en la preparatoria UA, y la ceremonia de premiación de este año le correspondía a él como anfitrión. Después de premiar y abrazar a los ganadores del tercer y segundo lugar, All Might colocó personalmente la medalla en Midoriya Izuku, honrando al campeón. Al ver a Midoriya tan emocionado tras recibir el premio, All Might se alegró sinceramente por él. Había demostrado su valía con esfuerzo, incluso sin un don, no era inferior a los demás. El festival deportivo UA terminó y el campeón fue coronado. Entonces Midoriya Izuku se puso manos a la obra. Primero, los estudiantes de negocios lo rodearon, considerándolo un campeón y convirtiéndolo en el foco de su promoción. Esto era inevitable durante el festival deportivo. Luego, los medios de comunicación atraparon a Midoriya Izuku para una entrevista, centrándose en si él era el dios de la muerte del alambre de acero. Pero Midoriya no respondió y los periodistas asumieron que lo era. Finalmente, su madre, Midoriya Inko, lo llamó llorando de alegría para felicitarlo. Midoriya comprendió su reacción. Su familia tenía la tradición de llorar cuando estaban emocionados. Y así, el Festival de Deportes UA llegó a su fin. En un edificio alto, en una habitación oscura y cerrada, una persona con un tumor en la cabeza y sin ojos miraba la televisión. ¿Por qué miraba la televisión sin ojos? Los dedos de esta persona extendieron ramas negras, parecidas a metal, directamente hacia el televisor, y el contenido del televisor se transmitió directamente a su cerebro. La televisión transmitía el Festival Deportivo de Preparatorias de la Universidad de Arizona. Durante este evento anual, los programas de televisión suelen transmitirlo en vivo. Tercer año, Togata Mirio, ¿tu don es permeación? Eso no parece tan simple como la mera permeación. El hombre apoyó la cabeza con una mano y usó la otra para mirar. La televisión. En la televisión, Togata Mirio usó gran fuerza en la competencia de tercer año, derribando a su oponente. All Might realmente encontró un excelente sucesor. El hombre parecía algo preocupado. Durante la invasión de la Liga de Villanos a la USG, Kurohiri le trajo la noticia de que un estudiante llamado Togata Mirio necesitaba atención. Después de reunir información sobre Togata Mirio, este hombre, la mente maestra detrás de la Liga de Villanos, estaba bastante preocupado. El sucesor de All Might era demasiado sobresaliente, y compararlo con su propio sucesor lo hacía sentir incómodo. En ese momento, la televisión cambió al Festival Deportivo de primer año y Midoriya Izuku captó la atención del hombre. Este niño, recuerdo que no tiene ningún don, ¿verdad? El Festival Deportivo UA finalizó. Los intensos y emocionantes partidos fueron inolvidables, pero los estudiantes tuvieron que regresar a sus estudios. En el aula del curso Héroe. Todos tuvieron un excelente desempeño en el Festival Deportivo de este año. La mayoría de los finalistas eran de nuestra clase, pero desafortunadamente, no ganaron el campeonato. El tutor de la clase A, Aizawa Shouta, con su habitual cara seria, dijo la dolorosa verdad. Aunque Todoroki Shoto, segundo en la lista, no dijo nada, Bakugo, tercero, parecía furioso porque los alumnos de la clase B se burlaron de él después del festival. Oye, ¿no es este el que juró ganar el campeonato? ¿Dónde está el campeón? ¿Dónde está el campeón? Un chico con cara de puñetazo, Mono Maneito de la clase B, no le gustaba la clase A por alguna razón. Ahora aprovechó la oportunidad para burlarse de Bakugo. Claro que Bakugo, el barril explosivo, no pudo contenerse, pero alguien se le adelantó. Un puño gigante golpeó a Mono Maneito en el cuello, dejándolo inconsciente. Lo siento, este tipo tiene una boca grande. Una chica de cabello naranja con cola de caballo se disculpó con Bakugo.
Era Kendo Itsuka, la presidenta de la clase B y figura de hermana mayor. Aunque Bakugo no explotó en ese momento, el dolor de no haber ganado el campeonato ya lo atormentaba. Ahora, cualquiera que lo mencionara se enfrentaría a su ira. El festival deportivo terminó. Si te arrepientes, esfuérzate más el año que viene. Hoy tengo 2 anuncios para ti. Aizawa Sensei, con su habitual rostro inexpresivo, miró a los estudiantes que parecían haber adivinado y dijo: primero, después del festival deportivo, llega el momento de las prácticas de héroe. Las agencias de héroes te enviarán invitaciones, o puedes acudir a las agencias designadas que colaboran con la escuela. Tan pronto como Aizawa Shouta terminó de hablar, los estudiantes comenzaron a susurrar. Tal como se esperaba. Después de todo, es una tradición en la UA High School. Quiero ir a Mountain Lady. Los estudiantes de la clase A, que conocían los preparativos previos en la preparatoria UA, no se sorprendieron. Claro que Takeyama-san regañó a la flanca Mineta Minoru por hacer comentarios inapropiados sobre su hermana, Takeyama Urei. Fue como buscarse problemas. Aizawa Shouta no estaba enojado mientras observaba a los estudiantes conversar entre ellos. La preparatoria UA tenía un ambiente relajado y sin muchas reglas, pero aún así tenía que terminar lo que decía. En segundo lugar, un nuevo estudiante se unirá a la clase A del curso Ero. ¿Qué? Toda la clase estaba en shock. Hacía tiempo que la escuela había empezado, y ahora se unía un nuevo estudiante. ¿Les estaban haciendo una broma? Ignorando a los estudiantes demasiado sorprendidos de la clase A, Aizawa Shouta se giró hacia la puerta y dijo: adelante. Un chico de pelo verde caminó frente a los sorprendidos estudiantes de la clase A. Todos lo conocían, e inclinó la cabeza y se presentó. Hola a todos, soy Midoriya Izuku. Capítulo 65. Nombre del héroe. Claro que te conocemos. Bakugo Katsuki golpeó la mesa y miró a Midoriya Izuku con enojo, gritando: Deku, ¿por qué estás en la clase A? ¿No estás en el curso de apoyo? Midoriya, sintiéndose muy incómodo, pensó durante un buen rato en cómo entrar con educación, pero Bakugo Katsuki interrumpió su presentación. En ese momento, Aizawa Shouta habló. Si el ganador del tercer puesto no puede con él, que se quede tranquilo. Este es el trato que merece el campeón. Ante las palabras del profesor, Bakugo Katsuki no tuvo más opción que sentarse, aunque seguía mirando ferozmente a Midoriya Izuku. Genial. Midoriya, siéntate a mi lado. Midoriya, si no te importa, puedes sentarte aquí. Al escuchar esta noticia, 2 chicas se llenaron de alegría y ofrecieron asientos a Midoriya Izuku, haciéndolo sentir incómodo. Bien, no se preocupen por el asiento de Midoriya. No estudiará en clase. ¿Qué? Las palabras de Aizawa Shouta sorprendieron y decepcionaron a las 2 chicas, y los otros estudiantes tenían curiosidad por saber qué estaba pasando. Déjame explicarte. Midoriya ganó el campeonato en el Festival de Deportes de Escuelas Secundarias UAM1GHT sugirió que el sueño de Midoriya es convertirse en un héroe, por lo que los profesores lo discutieron e hicieron un arreglo razonable. Midoriya se unirá a la clase A del curso de héroes como uno de nosotros, manteniendo su identidad en el curso de apoyo. Participará principalmente en el entrenamiento básico de héroes del curso de héroes, y aún tiene derecho a fabricar equipo en el curso de apoyo. Vaya. ¿Es eso posible? Mineta Minoru exclamó ante el trato especial de Midoriya, y Aizawa Sensei agregó pensativamente. Si puedes ganar el campeonato en el Festival Deportivo UA, también puedo solicitar un trato especial para ti. Nadie objetó que Midoriya Izuku se uniera a la clase A del curso de héroes. Después de todo, ganó el campeonato sin un don. Nadie podía discutirlo. Por favor, cuida de mí de ahora en adelante. Midoriya hizo una reverencia cortés y todos en la clase le dieron la bienvenida. En cuanto a Bakugo Katsuki, quien gritaba, solo hablaba. Por cierto, además de Midoriya Izuku, que se unió a la clase A del curso de héroes, Shinso Itoshi también se unió a la clase B. La escuela notó la fuerza aterradora de Shinso y su don de lavado de cerebro. Como aparecieron 2 talentos destacados a la vez, y en el curso de héroes había 2 clases, la escuela decidió poner uno en cada clase, lo cual fue justo. Después de eso, Midoriya Izuku se unió oficialmente a la clase A del curso de héroes.
Podía ajustar libremente su tiempo entre el curso de héroes y el curso de apoyo, lo cual fue un tratamiento especial otorgado por la escuela después de que ganó el campeonato. Después de todo, era un talento excepcional, y todos vieron su actuación en el festival deportivo. Ni profesores ni alumnos pusieron objeción alguna. En su tiempo libre, All Might, Midoriya Izuku y Togata Mirio estaban en la sala de profesores de la escuela secundaria UA. Muchas gracias. Me has ayudado muchísimo. No digas eso, ganaste el campeonato con tu propia fuerza. Aunque no hubiera dicho nada, el director habría considerado transferirte al curso de héroes. Midoriya le dio las gracias, y All Might declinó. Togata Mirio intervino. Pero Midoriya, ¿eres el dios de la muerte de alambre de acero? Claro que sí, lo sabías y no me lo dijiste. Una promesa es una promesa, tenía que mantenerla en secreto para Midoriya. Mirio-senpai, ¿podrías dejar de usar ese título? Es algo que se difundió en internet y suena raro. Midoriya Izuku se sentía muy incómodo. El título de dios de la muerte de alambre de acero se había convertido en una etiqueta de la que no podía desprenderse. Por cierto, Midoriya, ¿ya has pensado en tu nombre de héroe? ¿Nombre del héroe? Al ver la mirada perpleja de Midoriya Izuku, Togata Mirio levantó su dedo y explicó. Pronto harás prácticas con Shiryu y Teye conmigo. Cuando te involucras en actividades heroicas, un nombre de héroe es esencial. ¡Guau! Entonces, Mirio-senpai, ¿cuál es tu nombre de héroe? Mi nombre de héroe es Lemillion. El nombre de héroe de Togata Mirio era sorprendentemente simple. Mientras Midoriya Izuku estaba confundido, Mirio explicó. Mi sueño es ser un héroe que salva a otros, pero no puedo salvar a todos como All Might. Por eso me llamé Lemillion. Si no puedo salvar a todos, entonces salvaré a 1.000.000 de personas. Midoriya Izuku estaba muy sorprendido. No sabía que los nombres de los héroes pudieran tener tal significado. All Might se sintió avergonzado. Aunque Togata Mirio dijera eso, All Might no pudo salvarlos a todos. Entonces, ¿has pensado en el nombre de tu héroe? Aún no lo he decidido. De niño, Midoriya Izuku solía fantasear con su nombre de héroe, pero la mayoría de sus fantasías eran similares al de All Might porque admiraba al héroe número 1. Así que su nombre de héroe se inclinaba en esa dirección. Pero después de escuchar las palabras de Togata Mirio, Midoriya Izuku se dio cuenta de que un nombre de héroe también representaba qué tipo de héroe querías ser. ¿Qué tal si usas Dios de la muerte de alambre de acero? Como nombre de héroe, es muy conocido y sin duda intimidaría a los enemigos. No. Absolutamente no. Togata Mirio sugirió una mala idea, y Midoriya Izuku negó rápidamente con la cabeza ante el nombre tan poco fiable. Si de verdad le dieran el nombre de héroe dios de la muerte de alambre de acero, le daría demasiada vergüenza salir. Muy bien, ¿qué opinas de los nombres de los héroes? Era demasiado improbable dejar que Togata Mirio aportara ideas, así que Midoriya Izuku rápidamente pidió ayuda a su héroe más admirado. Seguramente, el héroe número 1, All Might, tendría una buena opinión. ¿Nombres de héroes, All Might guardó silencio por un momento. Su nombre de héroe prácticamente había reemplazado su nombre real, salvo por su antiguo maestro y mentor, el séptimo One for All, que conocía su verdadero nombre. All Might, un nombre familiar, el héroe más fuerte, el símbolo de la paz. El héroe temido por los enemigos, el héroe venerado por el pueblo. Todo esto estaba representado por el nombre All Might. Después de pensar profundamente en la pregunta de Midoriya Izuku, All Might respondió. Para mí, el nombre de un héroe es más importante que la vida misma. Lo representa todo. ¿Es eso así? Las palabras de All Might hicieron reflexionar profundamente a Midoriya Izuku. ¿Qué significaba para él un nombre de héroe? Capítulo 66. Evento de elección de nombre. Muy bien, a continuación, hagamos que Midnight comente los nombres de sus héroes. Aizawa Shouta, con su habitual rostro inexpresivo, se envolvió en un saco de dormir y se tumbó en el suelo. En ese momento, el héroe mayor de 18 años, Midnight, quien fungió como árbitro principal de los estudiantes de primer año en el Festival Deportivo UA, se paró frente a la clase A del curso de héroes, con gran entusiasmo. Nombres de héroes. El objetivo principal de esta lección de la clase A del curso de héroes era que los estudiantes inventaran sus propios nombres de héroes, que utilizarían durante sus próximas prácticas de héroes.
Sin embargo, Aizawa Shouta no tenía muchas buenas sugerencias para nombres de héroes. Incluso su propio nombre de héroe era el simple y común Eraserhead. Así que, Medianoche estaba allí para dar su opinión estética sobre los nombres de los héroes de los estudiantes. Después de todo, tener un buen nombre de héroe era importante en aquellos tiempos. Un nombre de héroe complicado y poco conocido era difícil de recordar. Entonces, ¿quién quiere ir primero? Yo. Cuando Midnight hizo la pregunta, la chica de cabello rosado, ha sido Mina, levantó la mano emocionada, ansiosa por ir primero. ¿Nombres de héroes, eh? Midoriya miró la pizarra frente a él, sumido en sus pensamientos. Midnight les había pedido a los estudiantes que escribieran los nombres de sus héroes en la pizarra y los presentaran para recibir comentarios, pero Midoriya aún no tenía claro el nombre de su héroe. Por cierto, como requisito para las prácticas de héroe, era esencial encontrar un nombre. Así que Midoriya Izuku también estaba en la clase con todos los demás. Midoriya, ¿has pensado en el nombre de tu héroe? Takeyama Urei, sentado a su lado, golpeó su escritorio y preguntó con preocupación. Midoriya recuperó la consciencia y vio la expresión curiosa de la chica. Negó con la cabeza, impotente. Todavía no. Lo pensaré cuando los demás estudiantes hayan terminado primero. Midoriya Izuku, quien aún no se había decidido, estaba, como muchos otros estudiantes, sumido en sus pensamientos. Mientras tanto, Ashido Mina subió al podio corriendo alegremente y mostró su pizarra a todos. Héroe alienígena reina alien. Genial. ¿Verdad? Rechazado. Eso ya es digno de una película de terror. ¿Planeas recrear Alien? Medianoche rechazó por completo el nombre de héroe poco fiable de Ashido Mina. Por eso, Aizawa Shouta la encargó de organizar el evento de nombramiento. La mayoría de los estudiantes de la clase A eran bastante poco fiables. Después de Ashido, el segundo en subir fue Bakugo Katsuki, quien siempre parecía deberle millones. Mostró su pizarra a sus compañeros con una mirada feroz. Rey Explosión Asesinato. Deberías cambiar ese nombre. Midnight Sensei se quedó sin palabras. ¿Acaso la clase A del curso de héroes tiene tantos alborotadores? ¿Por qué sus nombres de héroes suenan como los de los villanos? Héroe de la temporada de lluvias Floppy. Muy bonito, da una sensación amistosa. La tercera estudiante en subir al escenario después de Bakugo fue Asuitsuyu. Midnight Sensei finalmente se sintió aliviada. Al menos había buenos estudiantes en la clase A. Me toca a mí. Héroe robusto Red Riot. Crimson Riot. Ya veo, esto es un homenaje al héroe Crimson Riot, ¿verdad? Kirishima Eijiro, sosteniendo un cartel con su nombre en el podio, vio el significado de su nombre de héroe claramente visible para Midnight Sensei de un vistazo. Sí. Kirishima, un poco avergonzado de que su idea se hubiera cumplido, dijo. Porque mi héroe más admirado es Crimson Riot. Puede que sea un poco anticuado, pero la imagen de héroe a la que aspiro es Red. Bueno. Llevar el nombre de tu ídolo conlleva mucha presión. Midnight bromeó con Kirishima con un dejo de intimidación. Kirishima apretó los puños y confirmó con determinación. Llevo mucho tiempo listo. Un nombre similar al de tu héroe más admirado. Midoriya Izuku miró a Kirishima con envidia. También había pensado en usar un nombre similar a All Might. Pero al final, desistió. Para mí, el nombre de un héroe es más importante que la vida misma. Lo representa todo. Las recientes palabras de All Might resonaron en los oídos de Midoriya. Se sumió en una profunda reflexión. Para él, ¿existía un nombre que pudiera representarlo todo? Mientras Midoriya reflexionaba, el evento de nombramiento continuó. Los estudiantes subieron al escenario uno por uno para mostrar sus nombres de héroes a todos y recibieron comentarios de Midnight Sensei. Uravidad. Bien. ¡Qué nombre tan bonito! Uraraka Ochako, cuyo nombre de héroe fue elogiado, notó que Midoriya Izuku estaba sumido en sus pensamientos mientras bajaba del escenario. Parecía que aún no había decidido su nombre. Héroe gigante Goliath. Muy bien, lleva el nombre del famoso gigante de la Biblia, pero cuidado con el rey David. El nombre de héroe de Takeyama Urei también recibió elogios de Midnight Sensei, pero ella agregó una bandera con un toque de malicia. La historia de Goliath. Uno de los gigantes más famosos de la leyenda.
Según la Biblia, Goliat era un general filisteo que lideró un ataque contra el ejército israelí. Poseía una fuerza inmensa, y todos los que lo vieron se retiraron, sin atreverse a luchar. Al final, el pastor David golpeó la cabeza de Goliat con una honda y le cortó la cabeza. Shoto. ¿Usar tu nombre real directamente? ¿Estás bromeando? Sí. El singular Todoroki Shoto hizo que Mignin-sensei se llevara la mano a la cabeza con frustración. Usar el nombre real como nombre de héroe estaba casi extinto en aquellos tiempos. Después de eso, casi todos los de la clase A del curso de héroes subieron al escenario para mostrar sus nombres. Mignin-sensei contó y descubrió que solo 2 personas aún no habían subido. Iida Tenbya y Midoriya Izuku. Sabiendo que era el último, Iida Tenbya caminó hacia el podio con una expresión conflictiva y mostró su nombre de héroe. Tenbya. ¿También estás usando tu nombre real? ¿Qué más da? No quiero decir nada. Medianoche se quedó sin palabras. Los estudiantes de la clase A eran demasiado peculiares. En ese momento, Midoriya Izuku notó la expresión en el rostro de Iida Tenbya, una mezcla de preocupación y frustración. Estaba recordando las noticias que vio después del festival deportivo. El héroe profesional Ingeniun resultó gravemente herido por el asesino de héroes y se encuentra hospitalizado, según el hospital. Es posible que Ingeniun ya no pueda ejercer como héroe. ¿Es por el accidente de su hermano? Midoriya Izuku sentía mucha pena por Ingeniun y también estaba muy preocupado por Iida Tenbya. La persona que más admiraba a este honesto compañero de clase era su hermano. No importaba lo que preocupara a Midoriya, ahora toda la clase lo miraba. Todos los demás ya habían presentado sus nombres de héroe, y él era el último. Escribiendo apresuradamente su nombre de héroe en el tablero, Midoriya Izuku se paró en el podio. Midoriya Izuku había reflexionado mucho sobre su nombre de héroe. Había rechazado todos los nombres que había ideado previamente en el estilo de All Might. No encajaban. Para mí, el nombre de un héroe es más importante que la vida misma. Lo representa todo. Las palabras de All Might quedaron profundamente grabadas en la memoria de Midoriya Izuku. ¿Qué nombre podría representarlo? Ese fue el nombre que le dijo a su persona más admirada, All Might, cuando se conocieron, el nombre que usó para disfrazar su identidad en ese momento. Akaya Kayun. Capítulo 67. La próxima pasantía del héroe. Midoriya, ¿dónde harás tus prácticas de héroe? Le preguntó Takeyama Urei a Midoriya Izuku mientras comía udon. En la cafetería de la preparatoria UA, estaban sentados en una mesa Midoriya Izuku, Ochako, Takeyama Urei y Todoroki Shoto. Por cierto, Bakugo Katsuki también se acercó a sentarse cerca. Midoriya recibió muchas invitaciones de agencias de héroes. Al escuchar las palabras de Takeyama Urei, Uraraka Ochako hizo una pausa mientras comía su curry y levantó su dedo pensativamente. Después del festival de deportes UA, Aizawa Shouta había contado las invitaciones enviadas a la clase A del curso de héroes. Todoroki Shoto había recibido más de 4000 invitaciones de agencias de héroes. El siguiente fue Midoriya Izuku con más de 3000 invitaciones. Luego Bakugo Katsuki con más de 2000 invitaciones. En resumen, los estudiantes que brillaron en el festival deportivo UA recibieron numerosas invitaciones de agencias de héroes. Para las próximas prácticas de héroes, los estudiantes invitados pudieron acudir a las agencias designadas para realizar sus prácticas. He decidido ir a la agencia de Shirniuteye. ¿La agencia de Shirniuteye? La respuesta de Midoriya Izuku desconcertó a los demás. Nunca habían oído hablar de esta agencia de héroes. Esta es la agencia de héroes fundada por el antiguo compañero de All Might. Actualmente, Mirio-senpai también está realizando una pasantía de héroe a largo plazo allí. ¿Te refieres a Mirio-senpai, de tercer año? He oído hablar de él. Este año ganó el campeonato del festival deportivo de tercer año. Al oír a Midoriya mencionar esto, Ochako recordó de repente. Este año, no solo el festival deportivo de primer año de la UA era muy esperado, sino que muchos también esperaban con ansias al Togata Mirio de tercer año. Recientemente, los medios de comunicación han estado difundiendo información sobre Togata Mirio. Sus actividades heroicas con All Might han captado la atención del público japonés. Muchos afirman que parece ser el sucesor elegido por All Might. ¡Qué envidia! Por desgracia, tengo que ir a un lugar específico para mis prácticas de héroe. Oye.
Takeyama-san, ¿a qué agencia de héroes vas? Takeyama Urei respondió la pregunta de Ochako. Voy a la agencia de mi hermana. Agitando la mano con fastidio, Takeyama Urei explicó que su hermana la había estado molestando con preguntas sobre si estaba enamorada de alguien. También la llamaron a la agencia Mount Lady. Para sus prácticas de heroína. En serio, ya no es joven. No tiene novio y ahora siempre me pregunta por mis asuntos. Midoriya recordó cuando estaba en su tercer año de secundaria, Mount Lady derrotó a un enemigo y accidentalmente destruyó un edificio. De repente, Izuku pensó que cualquiera que pudiera ser el novio de Mount Lady tendría que sobrevivir a ser perseguido por una mujer gigante de 20 metros de altura después de una discusión. ¿Y tú qué, Uraraka? Voy a ver al héroe de las artes marciales Gunea. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Ochako, Midoriya, Izuku y Takeyama Urei sintieron curiosidad y sorpresa. ¿Por qué una chica iría a un lugar así? Perdí contra Midoriya muy fácilmente en el festival deportivo, así que he decidido. Voy a aprender combate cuerpo a cuerpo. La próxima vez, derribaré a mi oponente de 2 puñetazos. Poniéndose de pie y apretando los puños, Ochako agitó sus puños para mostrar su determinación. Midoriya Izuku se sintió incómodo al imaginarse a Uraraka Ochako entrenado en artes marciales. Parecía bastante aterrador. Todoroki, ¿a dónde vas a hacer tus prácticas de héroe? Mirando al silencioso Todoroki Shoto, Midoriya Izuku preguntó con curiosidad. Todoroki, que almorzaba tranquilamente, se detuvo y respondió. Voy a la agencia de mi padre. Bien. La respuesta de Todoroki era esperada, pero Midoriya Izuku estaba preocupado por la relación entre padre e hijo. ¿Estaría bien? ¿Y tú qué, Bakugo? Ochako le preguntó con curiosidad a Bakugo Katsuki, quien estaba comiendo agresivamente su almuerzo como si fuera su enemigo, haciendo que la gente tuviera miedo de molestarlo. Número 4 Mejor Geanist. Me lo pidió específicamente. El mejor Geanist. Es un héroe poderoso, conocido por derrotar a sus oponentes incluso si llevan ropa. No solo es popular, sino también experimentado. En cuanto Bakugo terminó de hablar, Midoriya Izuku continuó con entusiasmo. Estaba muy interesado en temas de héroes, pero no entendía por qué Best Geanist había pedido específicamente a Bakugo. Cállate. Ya lo sé. Bakugo, que era muy irritable, odiaba esto sobre todo. Cuando Midoriya se interesaba, empezaba a divagar sin pensar en la situación. En resumen, los arreglos para la pasantía del héroe estaban más o menos resueltos. Los estudiantes con invitaciones de agencias de héroes acudirían a dichas agencias. Quienes no tuvieran invitaciones podrían acudir a las agencias de héroes que cooperaran con la escuela. Al fin y al cabo, esta era la primera actividad de héroes de los estudiantes, y la escuela la gestionaría con cuidado. Midoriya, ¿no tienes un disfraz de héroe? Todavía no lo he logrado. Me uní al curso de héroes después del festival deportivo, así que no tuve tiempo. En la puerta de la escuela UA, Togata miró a Midoriya Izuku con su uniforme de la UA, completamente confundido. Parecía que solo iba a la escuela. En fin. Creo que deberías cambiarte de ropa. Shironiuteye se toma muy en serio ser un héroe. Oh. Midoriya Izuku, confundido y avergonzado, no tuvo otra opción. Se unió oficialmente al curso de héroes después del festival deportivo UA, y como estudiante de intercambio, ni siquiera había confeccionado su disfraz de héroe. Entonces, Mirio-senpai. Dame 2 horas. Midoriya Izuku salió corriendo rápidamente y tomó el metro para regresar a casa. En cuanto bajó del metro en su ciudad, Midoriya Izuku corrió al parque costero. Al ver el conocido montón de chatarra electrónica, se dirigió a su base secreta, abrió la puerta y entró. Se puso ropa casual negra, se tiñó el cabello de negro, se alisó el cabello parecido a las algas, se puso una bufanda para cubrirse la boca y usó los guantes del dios de la muerte. Dios de la muerte de alambre de acero. Akaya Kayun está listo. ¿Por qué Midoriya tarda tanto? Togata Mirio revisó su teléfono. Eran casi 2 horas, la hora que Midoriya había mencionado. Si llegaba demasiado tarde, Shironiuteye se enojaría. Mirio-senpai, estoy aquí. Al escuchar la voz de Midoriya Izuku detrás de él, Togata Mirio se giró felizmente y lo saludó. ¿Estás aquí, Midoriya? ¿Quién eres? Capítulo 68.
Oficina Ojo Nocturno. Pareces una persona completamente diferente. Incluso si dices eso, Miryou-senpai, este es el mejor atuendo que tengo ahora mismo. Midoriya Izuku, ahora en su personaje de Akaya Kayun, el dios de la muerte de alambre de acero. Era irreconocible para Togata Miryou. Midoriya tuvo que señalarse y explicarse, y solo entonces Miryou se dio cuenta de que el chico moreno y de aspecto peligroso frente a él era Midoriya Izuku. Midoriya, ¿por qué estás vestido así? Miryou-senpai, ¿no dijiste que a Sir Niuteye le importa mucho la apariencia? Todavía no tengo un disfraz de héroe, así que esto es lo que suelo usar. Está bien, eso también funciona. Mientras hablaban, caminaban hacia su destino. La agencia de héroes fundada por Sir Niuteye, ex asistente de All Might. Tras el festival deportivo de la UA, los estudiantes debían comenzar sus prácticas de héroes. Midoriya Izuku, valorado por All Might, consiguió sus prácticas de héroe en la agencia de Sir Niuteye. Lo acompañaba Togata Miryou, un estudiante de tercer año que llevaba mucho tiempo haciendo prácticas en la agencia de Sir Niuteye. Sir Niuteye, antiguo asistente de All Might, era muy conocido en la comunidad de héroes profesionales. Sin embargo, hace unos años, All Might puso fin repentinamente a su colaboración, lo que causó un gran revuelo en aquel momento. Como fanático leal de All Might, Midoriya Izuku sabía todo sobre el héroe número 1, pero no sabía mucho sobre Sir Niuteye. Al igual que Aizawa Shouta, el tutor de la clase A del curso de héroes, quien rara vez aparecía en los medios como el héroe era Serea. Había poca información sobre Sir Niuteye en línea. Era uno de esos simpatizantes silenciosos que trabajaban entre bastidores para All Might. Tras otra hora de viaje en tren, Midoriya y Togata Miryou llegaron frente a un edificio. Miryou señaló y dijo: esta es la agencia de Sir Niuteye. Estamos aquí. Me olvidé de decirte algo. Cuando llegaron frente a la agencia de Sir Niuteye, Togata Miryou de repente recordó y se volvió hacia Midoriya con seriedad. Cuando conozcas a Sir Niuteye, debes hacerle reír al menos una vez. ¿Qué? Midoriya Izuku estaba confundido. Aunque no sabía mucho, sabía que Sir Niuteye era un héroe muy serio y centrado en su trabajo. Midoriya había visto a Sir Niuteye en vídeos de noticias, e incluso a través de la pantalla, podía sentir su mirada penetrante. Era todo lo contrario de All Might. Si tuviera que comparar a Sir Niuteye, sería como Aizawa Sensei, con su eterna cara inexpresiva. Tan solo estar a su lado era estresante. Al contrario de lo que dicen, Sir Niuteye valora el humor sobre todo. Si quieres llevarte bien con él, debes hacerle reír al menos una vez. Haz reír a Sir Niuteye. Al oír las palabras de Togata Miryou, Midoriya Izuku se frotó la barbilla, pensativo. ¿Cómo podía hacer reír a Sir Niuteye? Mientras pensaba, Midoriya siguió a Togata Miryou al interior del edificio. Tras tomar el ascensor a los pisos superiores, continuó siguiéndolo hasta que se detuvieron frente a una puerta. Muy bien, detrás de esta puerta está la oficina de Sir Niuteye. Entiendo. Al mirar la puerta que le había señalado Togata Miryou, Midoriya se sintió un poco nervioso. Esta era la agencia donde realizaría sus prácticas de héroe. ¿Estás listo, Midoriya? Sí, estoy listo. Reuniendo su coraje y dejando a un lado su nerviosismo, Midoriya siguió los pasos de Miryou y puso su mano en la puerta, empujándola para abrirla. Jajaja, para allá. ¿Qué está sucediendo? Midoriya Izuku estaba confundido. Nada más entrar, vio a una chica atada a una máquina, con cepillos que le hacían cosquillas constantemente en la cintura, haciéndola reír hasta las lágrimas. Esa es la asistente chica burbuja. Le falta sentido del humor. Oh. Al escuchar la explicación de Togata Miryou, Midoriya Izuku se quedó sin palabras. Mientras tanto, el hombre de gafas, parado frente a la máquina, lo observaba con ojos penetrantes como un águila. Señor Niuteye, este es Midoriya Izuku, presentado por All Might. Cuando Togata Miryou lo presentó, Midoriya actuó de inmediato. Recordó lo que dijo Miryou-senpai. Necesitaba hacer reír a Sir Niuteye. ¿Cómo hacer reír a Sir Niuteye? A Midoriya Izuku solo se le ocurrió una forma, una broma al estilo de All Might. Frotándose rápidamente la cara, Midoriya Izuku usó la habilidad definitiva que había practicado desde la infancia, nunca antes mostrada a nadie, y la realizó. Soy Midoriya Izuku.
Con una sonrisa clásica, cara de All Might, la expresión de Midoriya Izuku, cara de All Might, se presentó con confianza, cara de All Might, dejando a todos en shock y sin palabras. La mandíbula de Togata Mirio cayó, Bubble Girl, atada a la máquina, se rió con lágrimas en los ojos y Sir Niuteye se ajustó las gafas sin decirle una palabra. ¿Funcionó? Midoriya Izuku, con su cara de All Might, miró a los otros tres en la agencia, quienes estaban demasiado atónitos para hablar. Este era el único truco que tenía para demostrar su sentido del humor. Cuando era niño, admiraba tanto a All Might que practicó esta habilidad suprema frente al espejo durante años, imitando perfectamente el rostro de All Might en un instante. ¿Estás subestimando a All Might? Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Inesperadamente, Niuteye no sonrió, sino que se enojó y caminó hacia Midoriya Izuku, colocando su mano en su rostro. La luz no tiene estas arrugas. Un rostro normal presenta arrugas de unos 0,6 centímetros en las comisuras de los ojos, y a partir de la edad de plata, de unos 0,8 centímetros. Incluso la mercancía no autorizada puede identificar la época específica por las arrugas. Niuteye dijo esto con seriedad, y Midoriya Izuku de repente notó que la habitación estaba llena de artículos relacionados con All Might, e incluso había una pintura conmemorativa no vendida del 10º aniversario en la pared. Midoriya Izuku sin duda había confirmado un hecho. Niuteye era un verdadero superfan de All Might. ¡Qué desagradable! All Might me pidió personalmente que te presentara, y este es el nivel del chico que envió. Niuteye se giró para regresar a su escritorio, pero Midoriya Izuku actuó. Su admiración y amor por All Might no podían ser débiles. Midoriya habló directamente. ¿Conoce el incidente del suicidio con vinagre occidental? Un estudiante de secundaria con un don que podía alterar la calidad del agua se estaba ahogando en un río. All Might lo salvó, pero el estudiante, presa del pánico, convirtió el agua del río en vinagre, y los ojos de All Might se irritaron cuando saltó. Cuando rescató a la persona, All Might dio una entrevista con una sonrisa entrecerrada. En eso me basé. Niuteye se detuvo y se giró lentamente, ajustándose las gafas mientras respondía. Claro que lo sé. Fue un incidente después de que nos uniéramos. La edición especial del programa de radio de la NAT. Momentos en retrospectiva. También lo mencionó. El enfrentamiento inicial terminó en empate. Midoriya, que no quería quedarse atrás, añadió. Fue un evento relativamente común en comparación con otras actividades, y los sitios de fans rara vez lo mencionan, pero realmente me gusta. Porque All Might dijo después. Salvar a otros es más importante que derrotar a los enemigos. Niuteye se ajustó las gafas, el reflejo ocultó sus ojos, y habló lentamente. All Might dije eso 3 veces, y cada vez el contenido específico era diferente. Como héroe, salvar a otros es más importante que derrotar a los enemigos. Como héroe, es más importante salvar a otros que derrotar a los enemigos. Y lo que acabas de decir. Salvar a otros es más importante que derrotar a los enemigos. La confrontación se detuvo, y Midoriya y Niuteye se miraron, ambos confirmando que el otro era un aliado, ambos siendo superfans de All Might. Sentado en su silla de oficina, Niuteye apretaba un bolígrafo con las manos, mientras Midoriya Izuku permanecía obedientemente frente al escritorio, esperando a que Niuteye hablara. Mientras tanto, Togata Mirio rescató a la desafortunada chica burbuja de la máquina de cosquillas. Ahora entiendo por qué All Might te presentó a mí. Niuteye habló para sí mismo, encontrando al chico de cabello negro frente a él cada vez más atractivo. Aunque recordaba que el chico tenía el cabello verde en el festival deportivo. ¿Era un disfraz de héroe? No importaba. Niuteye había recibido la solicitud de All Might con antelación. Un estudiante acudiría a él para realizar prácticas de héroe, y como era una petición de All Might, Niuteye la tomó en serio. Este año, no vio el partido de Togata Mirio, de tercer año, en el Festival Deportivo UA, en cambio, presenció la actuación de Midoriya Izuku durante todo el evento. Al enterarse de que Midoriya Izuku no tenía don, su impresionante actuación en el Festival Deportivo hizo que Niuteye lo valorara mucho. No era de extrañar que All Might valorara tanto a este chico. Desde que All Might le confió su puesto, Niuteye entrenaría bien a Midoriya y lo ayudaría a crecer. ¿Cuál es tu nombre de héroe? De ahora en adelante, tu pasantía de héroe se llamará así. Akaya Kayun.
Miuteye preguntó, y Midoriya Izuku respondió con sinceridad. Miuteye, sin embargo, preguntó con curiosidad. ¿Por qué no usar Dios de la muerte de alambre de acero? ¿No es un nombre muy famoso? No parece un nombre de héroe para nada. Preguntó Sir Miuteye con curiosidad, y Midoriya respondió con impotencia. Mucha gente, incluyendo a sus compañeros de la clase A, ya había comentado sobre su nombre de héroe. Después de que la clase decidiera los nombres de los héroes, muchos le preguntaron a Midoriya por qué no había elegido Dios de la muerte del alambre de acero. Sonaba genial y ya era bastante famoso, así que parecía una buena opción. No importa, ahora que estás en mi agencia, necesitas estar mentalmente preparado. Primero déjame preguntarte. Sir Miuteye dejó el bolígrafo que estaba girando y le preguntó a Midoriya con seriedad. Tienes experiencia luchando contra enemigos, ¿verdad? Fuiste tú quien manejó el incidente del carnicero, ¿verdad? ... Al empezar con un tema tan delicado, Midoriya Izuku se sintió un poco preocupado. Sus acciones en aquel entonces fueron bastante aterradoras, pero no tenía nada que ocultar. Midoriya asintió y admitió. Fui yo. Las gafas de Sir Miuteye reflejaban la luz, impidiéndole ver sus ojos. Mientras Midoriya esperaba cabizbajo, Sir Miuteye habló. Mirio, para tu próxima misión, Akaya Kayun te ayudará. Espere. Señor Miuteye, eso es muy peligroso. Las palabras de Sir Miuteye confundieron a Midoriya, pero Togata Mirio protestó de inmediato, dejándolo aún más perplejo. ¿De qué estaban hablando? Akaya Kayun es más capaz de lo que imaginábamos, así que creo que puede manejar esto. Está bien. La conversación entre Sir Miuteye y Togata Mirio parecía un acertijo, lo que hizo que a Midoriya Izuku le doliera la cabeza. ¿De qué estaban hablando? Akaya Kayun, tu primera actividad de héroe en la agencia de Sir Miuteye será con Mirio. Enfrentándose a Midoriya Izuku, Sir Miuteye le informó de la tarea que había asumido. Fue una misión desafiante desde el principio. Captura la mancha del asesino de héroes. ¿Qué? El asesino de héroes Stein había estado dañando constantemente a héroes profesionales. Recientemente, Midoriya se enteró por las noticias de que el hermano de Ida Tenya, Ingenium, había sido herido por el asesino de héroes y estaba hospitalizado. Según las estadísticas, más de 10 héroes profesionales habían muerto a manos de Stein, el asesino de héroes. Era un enemigo brutal y aterrador. La policía había incrementado sus esfuerzos para capturar al asesino de héroes, y recientemente recibieron información de que estaba activo en Ciudad Osu. La agencia de Sir Miuteye se había encargado de capturar al asesino de héroes. Esta peligrosa misión estaba originalmente destinada al estudiante de tercer año Mirio, pero con la llegada de Midoriya Izuku, Sir Miuteye decidió enviarlo también. En cualquier caso, si nos encontramos con el asesino de héroes, no te involucres. Déjamelo a mí. En el tren a Ciudad Osu, Togata Mirio le recordó repetidamente a su subordinado, Midoriya Izuku. Dado que Sir Miuteye los había asignado para trabajar juntos, Mirio debía garantizar la seguridad de Midoriya. Entendido. Pero no podemos localizar con precisión la ubicación del asesino de héroes. Esta es la primera información que nos da la policía que colabora con Sir Miuteye. Solo podemos confirmar que el asesino de héroes está en Ciudad Osu, así que tendremos que buscarlo a fondo. Midoriya Izuku, al asumir esta gran responsabilidad, no esperaba que su primera pasantía como héroe fuera tan difícil. Pero se sintió aliviado de que Mirio-senpai liderara. Midoriya había visto de primera mano la fuerza de Togata Mirio. Prepárate. Esta es tu primera pasantía de héroe, así que asegúrate de que te vaya bien. Entiendo. Midoriya Izuku, totalmente preparado, había traído todas sus pertenencias consigo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.